Radio Chalaca, la radio del Ruco. Chalaca, del verbo chalaquear, es todo lo que queremos decir, los silencios por los años y la vida que pasa rápido. Son ideas, palabras con o sin sentido, sentimientos visibles y reflexiones profundas. Es todo eso que sale de la boca y se convierte en realidad más allá de nuestros recuerdos. Ahora nos escuchamos en un nuevo capítulo de Radio Chalaca, la radio del Ruco. Desde tiempos remotos, la expresión humana se ha visto descrita por medio de significantes huellas. Son esos registros gráficos en las antiguas civilizaciones los que acompañaron las rutas de pasos de las y los caminantes, entregándoles no solo la orientación hacia su destino, sino que también los sentidos para seguir desarrollándose. No sabemos si efectivamente aquellas figuraciones fueron pensadas desde la posibilidad de hacer arte, pero sí estamos seguras y seguros que se trataron de señales que se hicieron con el afán de comunicar o emitir un mensaje a las futuras generaciones. Radio Chalaca, la radiodifusora del arte contemporáneo en Tarapacá. Descríbelo y recuérdalo. Radio Chalaca, conversaciones para imaginar. Archivo sonoro de las palabras y los lugares al sol. Hola a todas y a todos, sean muy bienvenidos a una nueva transmisión de Radio Chalaca. Estamos transmitiendo desde el Museo Regional de Iquique. Mi nombre es Suyin Lai, me acompaña Gabriela Musato, quien va a presentarnos al invitado de hoy. Renato Calderón, licenciado en Artes Convención en Grabado. Como docente ha realizado clases y talleres sobre artes visuales, tipografía, serigrafía básica, fotoserigrafía, fotograbado, litografía, offset, entre otras técnicas gráficas. Conformó el colectivo Artistas Visuales de Iquique. Ha colaborado, presentado sus obras en diversos espacios culturales de la ciudad, además de desarrollar trabajos de escenografía, pintura y grabado. Entre sus proyectos destacamos exposición Grabado Colagraph Tucumán, Iquique, de grabados y colagraph de los talleres de grabado del Centro Cultural Estación Iquique y el taller de la Universidad Nacional de Tucumán. Exposición individual, signos y significados de nuestro tiempo, grabados e imagen gráfica, en la Casa de la Cultura de Iquique, realizado el martes 15 de octubre de 2019. Taller de grabado La Cuchara de Madera, xilografía e impresión a cuchara, realizada en el mes de enero, finalizando con certificación exposiciones de grabado. Hola Renato. Hola. Bienvenido. Un gusto de tenerte acá. Bueno, hoy día es una especial el día porque estamos aquí, vamos a escuchar un poco viento. Así que estamos acá súper en un espacio más abierto, en el museo obviamente, pero más en un espacio con más ruido. Está agradable, Sí. además la temperatura, ¿no? ¿Cierto? Mencionarle a los auditores que estamos en el Museo Regional, pero en el patio del museo transmitiendo hoy. Así que la tarde va a estar un poco más fresca acá, la conversación y este chalaqueo que vamos a tener con Renato Calderón. Me contabas, Renato, que habías nacido en Iquique. Soy iquiqueño y mi padre migró, digamos, por su trabajo a Arica y de ahí a recorrer todo Chile porque él era jefe de maestranza. Era autodidacta, pero tenía un ingeniero que lo embarcó a trabajar y a hacerse cargo de... Así que nosotros llegábamos atrás con mi mami siguiendo a mi padre. Uh-huh. Y así que terminé en Santiago, donde estudié parte de la básica y la media en el emblemático Liceo de Aplicación. Uh-huh. Y de ahí a la universidad, en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica. De ahí egresé como licenciado en arte. Así que tuve toda mi formación, digamos, más en Santiago. Así que, pero sí lo importante es que cuando regresé yo a Iquique, era como que nunca me habría ido.
porque mi madre... ¿En qué año regresó? Más o menos como el 87, más o menos. Ya. Por ahí. Y ahí mi madre, lo que cocinaba era comida nortina, allá en Santiago. Así que cuando llegué acá no era como que nunca me he ido de acá de Iquique. O sea, claro, su entorno siguió siendo un poco el mismo, lo que hablaba de las comidas. Claro. ¿Cómo qué tipos de comida usted El famoso recuerda? arroz, la aceituna. Muy iquiqueño. Claro. Muy demasiado iquiqueño. Las cazuelas también, el estilo nortino. Todo lo que era también los choclos, la humita. De alguna manera, muchas de esas comidas eran las que se hacían acá. Todos los regaloneos ahí de la mamá Claro. allá. ¿Cómo nace este interés también por acercar y formalizar esta educación en el arte? ¿Cómo fue una inquietud de la niñez, algo similar? No, yo me encontré porque primero era artista, después fui pedagogo. Ya. Y de alguna manera la pedagogía me llegó como por añadidura, Ujú. que después la asumí, la hice parte de mi desarrollo tanto en lo artístico como en la enseñanza. Y acá, llegando acá a Iquique, logré hacer estudié para pedagogía. Saqué la licenciatura en educación básica. Ujú. Lo que pasa es que como el liceo exigía, porque yo tenía todas las cosas relacionadas con el arte mediante mi La licenciatura. licenciatura, claro. Claro, pero en los colegios te exigían una pedagogía. No se puede hacer Ujú. clases, claro. Claro. Hay que tener la pedagogía. Entonces al final... Pero no me interesaba a mí hacer clases de aula, sino que me interesaba hacer clases de taller como especialista. Claro. Así que ahí con dos amigas y una de las que siguió teatro en la escuela, la Luisa Jorquera, también ella estudió pedagogía, porque también era teatrista ella. Así que los dos terminamos como... Y siempre nos querían meter al aula. Al final yo hice unas clases en aula, pero de artes visuales. Ya, siempre relacionado al Claro, arte. siempre relacionado. Y dentro, Pero principalmente era taller. perfecto. Y dentro de todo esto, las técnicas artísticas, has elegido el tema del grabado. ¿Por qué así es eligiendo hasta ahora? ¿Por qué la predilección por esta técnica? Si nos puedes contar un poquito de eso. Ya, bueno, la técnica del grabado es muy antigua, como tú dijiste en la introducción, que Ujú. me pareció bien atinada, bien interesante. Es una de las disciplinas menos conocidas, pero la más antigua. Ujú. Sobre todo en las cavernas se usaban poner las manos y se expulsaba con la boca la tinta, los polvos, y se hacían las primeras marcas gráficas. Ajá. Y existe también en los petroglifos, en las pictografías, harto trabajo gráfico, y de un solo color, que eran rojos, y los tallados también en la piedra, pero que también tenían su registro gráfico. Y además a mí es que fue bien especial, yo me encontré con la técnica, Ya, porque yo cuando entré a la universidad yo quería seguir arquitectura. ya. Y bueno, mi hijo ahora es arquitecto. Igual tiene que ver mucho con Claro. el diseño también. Sí, Van muy claro. de la mano. Pero cuando estando ahí yo pasé por escultura, por pintura, Ajá. y me cautivó la gráfica. ¿Quién le encontró la diferencia del grabado de otras disciplinas? ¿Qué Es escogió que el grabado? el grabado no es un trabajo único, es reproducible, o sea, puede llegar a mayor cantidad de gente. No es como la pintura que es Una pieza sola, única. y hay veces, y el que la compra hay veces nadie más la ve. Sí, pues. Claro. Pero en el grabado no, porque en el grabado hay copias.
Es más plural, y, por y decirlo. se puede poner quien la compró una copia, pero qué sé yo, hay de Se puede 30 proteger hasta de 500, manera. de alguna manera el poder comunicacional es mucho más fuerte en la gráfica, que un poco lo que decías tú que uno no sabe si es arte o es comunicación, pero en definitiva son las dos cosas. O sea, el grabado siempre comunica y trabaja mucho con la simbología, con la textura, con todo lo que los significados, que hay veces no es necesario que sea figurativo, sino que se trabaja así como la señalética, Claro. que todo el mundo entiende la señalética, pero que no es figurativo, una flecha, un ceder al paso, un no fumar, ¿no? Son signos. Claro. Y que están y internalizados están también. internalizados. Entonces, ese también yo trabajé un poco también con todo lo que es la simbología de los envases, de las cajas, ¿Así como diseño o como parte de lo que está en la caja. Yo le di un sentido ya más gráfico y un sentido más simbólico, donde, por ejemplo, yo trabajaba los códigos de barra y se los ponían al rostro a las personas. Como un tipo de intervención. Claro, con una intervención, como que las máscaras, los botones. Tengo una serie que son puras caras que tienen cierres, que tienen cuero, tienen botones en los ojos. Y así que también yo no hago un grabado tradicional, que la edición. Yo rompí con la edición. Hice ¿cómo le llaman esto? Darle ir más allá de la serialización, sino que de a partir de una misma matriz darle infinitas posibilidades, solamente cambiando algunas cosas. Algunas partes. Claro. Qué interesante. Entonces sacaba, por ejemplo, 10 copias de la misma cara y en cada copia le iba poniendo diferentes cosas. En distintas partes de la cara. Claro, en distintas partes de la cara. Antes me contabas que trabajabas con el metal, que ese era Sí. que eras metalero, me decías. Metalero plástico. Claro, metalero. No musical. Metalero plástico. Sí, lo que pasa es que a mí me fue más fácil trabajar, inclusive allá no tenía mucho. Yo venía de la parte, porque la Universidad Católica es bien, ¿cómo se dice?, elitista. Tradicional, Así que, elitista. claro, sí, ¿no? muy- Y los estudiantes llegaban con harta plata a comprar, yo no, pues entonces al final trabajaba con fierro, no con cobre. A veces me conseguía cobre, porque todo se trabaja en cobre, y yo trabajaba directo sobre el metal, dibujaba con lápiz de cera y metía al ácido. Y todo rápido, sacaba. O fue primero experimentando, más que... Siempre yo andaba experimentando. Como descubriendo nuevas técnicas. Claro, en nuevas técnicas, nuevas posibilidades de lenguaje, buscando nuevas opciones de poder trabajar de diferentes maneras, diferentes papeles. A veces imprimía en bolsa o en estas cosas de las tortas. Claro, su trabajo tiene mucho que ver con la reutilización Sí, también. harto. Claro, Reutilizar. Yo ahora último tenía una amiga que ella hacía joyas, que reutilizaba de carteras, de zapatos. Y, Reciclaba, le daba una buena claro, vida a otras piezas. Claro. Perfecto. ¿Qué Eso se material llama reciclaba? reutilizar. ¿Qué material reciclaba? Las carteras, los broches, ya, los cierres, Ujú. los brillos, los cueritos, los tacos. Por ejemplo, ella hacía unos colgadores para cartera con ¿Ya? puros tacos de zapatos. Tacos de mujer. zapato. Claro, y los ponían en una Interesante. madera. Entonces yo de ahí aprendí de ella de cómo darle otro sentido a la reutilización de material que se desecha. De correa, de villas, de brillo, de botones. Usé muchos botones. Con esta reutilización,
leía que usted trataba de buscar, Renato, la memoria nortina. Exactamente. Además Sí. de todo lo que pasa acá en el norte, porque con toda esta cosa de los fardos, por ejemplo, que llega muchas cosas que de repente se desechan. Claro. ¿Y nos podrías como explayar más de esto? ¿En qué consiste este rescate de esta memoria en el imaginario? ¿Cómo lo quieres vincular con el territorio? ¿Cómo lo visualiza en esta vuelta de Claro. rescate de memoria nortina? En esta rescate de la memoria, yo hice un trabajo ahí me la di de pintor escultor. Hice un trabajo grande de tamaño de las calaminas, de haber tenido como sus 2 metros más o menos las calaminas, ¿Ya? y hice tres pampinos. Hice el enganchado, yo no sé si conocen el término enganchado. La gente que venía del sur hacia acá Claro, lo que pasa es que todavía, para mí todavía existe el enganchado acá en el norte, porque por el tema minero. es como el ideal americano, ¿le llaman? Ajá, el sueño americano. El sueño americano. Claro. Que creen que en Iquique está el sueño americano de venir a tener mejores ingresos, a tener buenas oportunidades de trabajo. Y así pasó con las pesqueras, Claro. así pasó también con la Sofri, ahora con el cobre. Ujú. Y así va llegando. Entonces, el primer pampino que hice era con una maleta que se le salía de la calamina. Ya. Estaba pintado el pampino Ujú. y tenía un brazo que lo hice en yeso yo, con una maleta verdadera. Ya. Y después el segundo era el trabajador pampino, que era también con el brazo que salía, pero tomando una pala. ¿Y eso dónde lo...? Ahora se lo vendía al Drago López en el Rincón Huachaca, ahí está. Ah, Así que cuando vayan al Rincón Huachaca, Hay Ahí que ver pregunten, ahí al ¿cuál es la enganchado. pintura de Renato Calderón? El Drago va a decir, ahí está. Ah, qué bueno. Qué bueno. Para, en nos vamos a ese lugar fijar. hay varios, Sí. hay varios Y exponentes de después- arte de acá. Claro, y después la tercera era la protesta, donde sale una pala quebrada y la calamina está llena de hoyitos. Y sale el pampino también como protestando, ¿sí? Pero está como... Y baleado, ese como- trabajo usted lo venía haciendo hace harto tiempo igual. Fue Eso de como la- un trabajo con el Alberto Díaz Parra. Él armó una vez un encuentro de arte. Ujú. Y en ese encuentro yo estaba en la escuela artística trabajando y se me ocurrió esa idea. Pero a mí me pasó una cosa bien... Por eso la estoy ¿Particular? contando, porque es bien extraordinaria. Ujú. Resulta que en la exposición aparece un pampino neto. Ya. Y me descolocó a mí porque el pampino vio el trabajo y me dice, ¿sabe qué? Nunca pensé que una calamina me trajera tantos recuerdos. Entonces, Qué bonito igual. Es claro, como porque pero me rompió, claro. fue más allá de lo que yo estaba mostrando, porque era una cosa literal lo que estaba mostrando yo, era el enganchado, el trabajador y la protesta. Y la protesta, claro. Era como muy literal. Sí. Ujú. Sin embargo, él fue Él más allá. le vio el Él otro le lado chocó que usted todo no el lo había- asunto, claro, que no yo lo había- La nostalgia y claro, el la nostalgia, yo resignificar no todo no eso. la había visto eso. Quizás y- lo sabía, pero no lo había hecho como tan Cla- consciente. Claro. Y además fue bonito porque además era como la cosa como de ir más allá, o sea, no entregar todo, ser tan evidente. De ahí aprendí a usar símbolos, a usar significado, a usar textura. Eso me abrió una puerta a una manera nueva de ver y sobre todo de ver qué es lo que pasa acá en el norte. Claro, y cómo interpretamos también. Claro. Es muy interesante, Renato, todo lo que nos estás contando. Ahora quiero invitarles a escuchar el primer tema que tenemos planificado, programado para hoy, de Americanto, con el tema Alturas. Y a la vuelta nos cuentas por qué la decisión de este tema. Ya. Radio Chalaca, la radio del Ruco.
Radio Chalaca, la radio del Ruco. Estamos de vuelta acá en Radio Chalaca para continuar conversando con Renato Calderón. Escuchábamos el tema Alturas en la versión de la banda local Americanto. Renato, cuéntanos por qué la elección de esta canción para acompañar la conversación de hoy. Ya. Bueno, Americanto está constituido el grupo por unos cantantes y uno que trabaja en una notaría. Uh-huh. Y el principal, que es colega, que es Pedro Portillo. Uh-huh. Y él es compositor también y profesor de instrumentos andinos en la escuela artística y colega. Entonces él tiene este grupo que inclusive participa con otro grupo, con los Laquitas, de Guaraciña, con el trío, ahora tiene un trío de Americanto ahí en Intilaja, una cafetería que hay aquí cerquita. Y así que es bien especial, y Pedro Portillo yo lo estimo bastante porque es bastante creativo también y es nortino. Hay un vínculo ahí muy cercano con el creador de esta pieza musical. Bueno, la pieza musical la pieza es original. No es, sí, es de Inti Illimani, creo, sí, ¿no? Es de Inti Illimani, es una reversión de ellos, claro. Un cover. Entonces, pero interpreta muy bien, muy bien esa música. Así que eso fue un poco la vinculación con el tema musical. Claro. Gracias, Renato. Continuemos conversando. Hay mucho que nos interesa saber, sobre todo con el tema del grabado, que es tu especialidad. Uh-huh. Nos llama mucho la atención cómo relacionas todo el tema del grabado con el territorio. Sobre todo acá, que no hay muchos espacios formales establecidos en cuanto a educación superior. Hay mucho talento que de repente termina la formación educacional, la educación media, y no hay oportunidades acá para seguir desarrollando. ¿Cómo vinculas tú eso que sucede acá y que lo más próximo para estudiar acá en el norte sería La Serena, todo lo relacionado al arte? Claro, y no todo, más orientado en la música. Uh-huh. Después viene ya Valparaíso, Santiago, en la parte de las artes visuales. Pero también es una cosa con la que nos hemos topado como contra un muro acá en Iquique, que de alguna manera... Y que también nos hemos acostumbrado un poco a como a veces... no sé, pues cuando yo salí del colegio es como que uno ya tenía contemplado un poco ir a estudiar algo que no había acá. Claro. O sea, es como que uno ya lo sabe. Como que, o sea, como que se da así un poco. Que la escena local es muy pobre acá en Iquique. Que podría tener, sin embargo, la calidad humana es bastante grande. O sea, acá hay buenos artistas, hay buen material, mucho talento, sí. Tanto en la música, por ejemplo, es cosa de ver nomás las bandas de La Tirana, uh-huh. Que son hartos y tienen formación de gente que ha estudiado afuera que les viene a enseñar, pero no en una escuela. Aquí los artistas les enseñan a los más jóvenes acá sin tener una cosa académica. Y en artes visuales también. Inclusive en el grupo que vamos a ver después, que vamos a escuchar, los Ronauca, tenía yo ahí un alumno que era muy creativo, muy bueno. Y era músico además, pero como artista visual, excelente. Pero sin embargo se diluyen porque no tienen... cómo seguir cómo sustentarse o seguir experimentando su especialidad o su talento. Claro, porque no todos tienen la posibilidad de poder movilizarse a otras ciudades. Depende mucho de los contextos familiares, económicos, hay muchos factores. Quizás hay una idea de que no se puede vivir de eso, o que no te va a dar, que hay otras instancias que te van a dar mucho más. Claro. Pero inmediatamente, pues no a la larga, ¿cachai? O sea, claro. Como hablábamos delante del uso de que algunas personas se van a ingeniería, a otras cosas de acá de la zona,
En vez de privilegiar el crecimiento y el desarrollo en temas artísticos. Claro. Que hay un problema cultural muy fuerte, un problema de cómo el ambiente nortino de alguna manera te condiciona a que no vayas por esa parte. Sin embargo, hay murales bonitos aquí, hay artistas que también han hecho su carrera en las artes visuales, sin embargo no tienen como decir, una escuela, no hacen escuela porque no tienen... Como algo más formal. Más formal, claro. A mí me ofrecieron una vez en la UNAP ver la posibilidad de crear arte junto con arquitectura, pero a ellos les preocupaba de que si iban a tener la cantidad de alumnos como para solventar, si iba a ser rentable o no. Rentable o no. Y hasta ahí llegamos. Lo más próximo, lo más cercano que hubo de claro. poder fundar algo más académico relacionado Exacto. al arte. Exacto. Y ya que estábamos conversando también, hicimos un repaso de este alumno que estuvo con mucho talento, comentabas del tema musical. ¿Cómo fue la experiencia de tantos años como docente en la escuela artística, que es la única escuela acá en la región que está dedicada también con esa perspectiva, o sea, netamente de formar y poder desarrollar los talentos desde los más pequeños? ¿Cómo fueron esos años de docencia? Bueno, ahí había toda una discusión que hemos tenido en la escuela sobre qué es lo que es la escuela artística, qué es lo que forma. Entonces, muchos han dicho que la escuela artística forma niños sensibles al arte. Entonces, como que ese predicamento de alguna manera también bloquea la posibilidad de crear artistas. Porque como que se diluye en como que no les va a servir como para la vida, exacto, como se dice. Claro. Entonces, que también es importante, o sea, es como que formar buenos espectadores, ya sea en artes visuales, en música, en ballet, donde el niño, aunque no sea un artista consagrado o que llegue a ser artista, pueda disfrutar de la cultura y del arte, viendo, tal vez, yendo a un concierto, viendo una exposición, y de alguna manera los niños de la escuela son bien sensibles, pero también está la posibilidad de que 1 o 2 o 5 de ellos logre, digamos, ser un artista. Un artista. Y yo estando como llegué yo de la escuela de arte, junto con el director logramos un proyecto para comprar una prensa y crear la carrera, el taller de grabado. Ya, un taller de grabado. Claro, y después nos ganamos otro proyecto para hacer una galería de arte, que todavía está en la escuela, tanto la prensa como la galería. La galería. Claro. Que es como multifuncional, se abren las puertas y queda como el pasillo, pero después se cierran las puertas y queda una galería. Hay harta interacción, claro, harto movimiento. Claro, pero también nosotros queríamos, por ejemplo, en una de que nos cambiaron, porque siempre ha sido una pelea de darle un sentido a la escuela. La misión, o sea, la visión de la escuela era terminar haciendo un centro de extensión. Ya. O sea, que la escuela se transformara en un centro de extensión cultural. Perfecto. Donde pudiera también atraer a la comunidad. Claro, que saliera solamente de la educación de los niños, claro, ahí en ese círculo y abrirse exacto, a la comunidad iquiqueña y regional. A la comunidad regional. Y darle un sentido mucho más comunitario, digamos, a la para función llegar de a la escuela. más personas. Para llegar a más personas y además crear talleres pero también nos encontramos ahí con una pared de que se significa más recursos,
de que había que hacerlo en otro horario, que no fuera de clase, que quién pagaba los que se hicieran cargo de eso. O sea, por ahí. Pero la intención, digamos, que después la sacaron de la misión y la visión de la escuela, la parte esa que decía de que queríamos ser un centro cultural o un, ¿cuánto le llaman esto? Ser más abierto a la comunidad. Extensión. Un centro de extensión. Centro de extensión. Así como en la católica, yo le hablaba, bueno, entre comillas, los tamaños son totalmente diferentes. Pues, Pero se el pueden centro de hacer- extensión de la católica es... Se pueden Ahí, hacer bueno. algunas réplicas, Sí, o sea, pues. replicar algunas cosas que funcionan A escala, Claro, de acuerdo. Claro, a la escala. escala, o ir subiendo de nivel de a poquito. Por algo Pero- hay que empezar. Por algo hay que empezar. Así que Renato, eso es. ahora queríamos también invitarte. Inicialmente al empezar el programa te comentábamos que tenemos una sección en la que el equipo de prensa va a conversar con la gente en la calle sobre una pregunta en particular. Ya. En nuestra sección La Calle Habla. Y queríamos invitarte a que pudieras escuchar lo que nos dijo la gente en la calle sobre nuestra pregunta de hoy, que está muy vinculada a todo lo que estamos conversando. Y la pregunta hoy es, si usted hiciera arte, ¿qué le gustaría hacer? Así que vamos a ver qué nos dijeron y a la vuelta comentamos. Ya. Vamos y volvemos. ¿Cuál es tu ruco? La calle habla. ¿Y qué nos cuenta? Tocar algún instrumento o dibujar. Si hiciera arte, me gustaría hacer artivismo, ese arte reivindicativo, de resistencia, que estimula el pensamiento crítico. Me gustaría hacer murales gigantes. Me encantaría poder tocar música, tocar instrumentos, ser como esa gente que puede tocar un piano, una guitarra, una arpa, cualquier cosa y le sale natural como todo. La calle habló, chalaqueó, conversó, pensó. ¿Y qué hacemos con ello? ¿Y ahora qué pasa? Este es mi ruco. Archivo sonoro de las palabras y los lugares al sol. Descríbelo y recuérdalo. Radio Chalaca. Conversaciones para imaginar. Radio Chalaca, la radio del ruco. Ya estamos de vuelta después de escuchar las distintas visiones de la gente en nuestra sección La Calle Habla, donde hoy les consultamos que si hicieran arte, ¿qué les gustaría hacer? Estuvieron bien diversas y bien concisas las respuestas. ¿Qué te parecieron, Renato? Bien, bueno, de alguna manera demuestra que hay cosas que están más asimiladas en la gente, que es la pintura, el dibujo, la música. Uh-huh. Me causó sí un especial interés de la niña que dijo sobre hacer un arte... Activismo. Artivismo, dijo, artivismo, refiriéndose a un arte activista y Claro. bien de la resistencia. Bueno, de alguna manera lo que hay en gráficas respecto a eso son todos los murales y que hay muy poco acá en Iquique, pero se usa mucho, son estas mascarillas que hacen con los stencils. Ah, perfecto. Sí. El stencil es como un arte de protesta, digamos. Uh-huh. Y de Como un alguna... arte igual como callejero. Y callejero, claro. Uh-huh. Y ahí hay varias experiencias. Yo he recorrido Iquique, en muy poquitas partes hay stencil. Hay más murales que stencil. Sí, es En verdad. otras partes se Y eso usa que más- es mucho más práctico el stencil, Claro, más porque- rápido. Claro, se usa el spray y un canto de radiografía que se cala Claro. y Ajá. se Como tipo- pone... Claro, son materiales que uno puede tener Claro, a mano y sí, tienes razón, no me había percatado de eso. claro. Entonces ese también es un arte activista, digamos. Y los murales, por ejemplo, el mural de ahí de la escuela croata,
de la Ujú. Croacia, Sí. que la hizo el Mono González, que era de la brigada Ramón Parra. Y él hizo ahí un mural grande que, bueno, ahora se está deteriorando un poco porque hay mucho sal, Claro. pero todavía permanece. Y ese también habla sobre una época, que el estilo de la brigada Ramón Parra vuelve a aflorar ahí. Claro. Y hay varios otros murales que son así como de protesta. Por ejemplo, yo conozco el de Pozo Almonte, ¿Ya? donde sale una agresión de un grito agrediendo a una mujer. Entonces todavía está ahí. Entonces hay muchos murales que tienden a ser más esta cosa que dice esta niña El activismo. El activismo. Claro, de reivindicar también. reivindicar, Como lo claro. mismo que comentabas de Ramona Parra, sobre todo con todo lo que tiene que ver con los temas feministas también que se han También, situado claro. tanto hoy en día y que hay que continuar avanzando. Claro. Ya que estábamos hablando de tiempos y años memorias. atrás, memorias, si nos puedes contar, Renato, también sobre tu obra retrospectiva de 1975, cómo fue, que está bien interesante, cómo estuvo desde el montaje, la exposición que se realizó en 2019, nos comentabas que fue. Cuéntanos un poco más sobre esa obra. Bueno, Franco Mar. No, Franco Mar, sí. Francisco Martínez. Sí. Ya, él me invita, o sea, primero habla con una amiga, mi amiga Romana Lazo. Ujú. Y a ella no le gusta que le digan artista, pero para mí es una artista y hace reciclaje y hace, ¿cómo se llama? Reutilización hace joyas. Ya. Y viene conversando porque nos conocimos, o sea, conversábamos ahí en el bla bla. Ajá. Y viene, le dice, oye, Renato, ¿te gustaría, me dice él, hacer una exposición ahí en el Hotel Gavina? Sí, tú tendrás pues, más o menos unas 30 obras, me dice. Y la aduana dice, no, si las tienes. Y ella nunca, no había visto nada, si yo tenía las 30 obras. Y empecé yo a escarbar de todo lo que me había traído de Santiago, y por ahí rescaté del año 75 grabado hasta el 2019, 18. Ya. Y logré, digamos, conseguí, bueno, metí también unas pinturas por ahí entre medio y Las 30 piezas. las 30 piezas, claro. ¿Y qué significó para ti ver esa retrospectiva? Porque igual es como que tú empiezas a mirar un poco para atrás cuando... Claro. O sea, A detenerse y ver como toda la creación de tantos años. Yo le cuento un poco. Yo empecé con unos personajes chiquititos, vistos desde arriba. Ya. Estaba en Santiago, había muchos edificios. Ajá. Usaba unos ¿Como escultórico o así? No, ¿o no, eran como sombras, pero vistas de arriba. Ya. Una vista picada, que le llaman una vista aérea. Ya, Ujú. ya. Claro. Entonces usaban unos cuadrados donde, por ejemplo, un grabado, los personajes iban hacia el cuadrado y otros salían arrancando del cuadrado. Y era un círculo grande. Bueno, eso no lo mostré, pero de ahí nace, digamos, mi trabajo gráfico. Entonces, cuando llego acá, yo digo, empiezo a la posibilidad de acercarme al personaje, y siempre mirando hacia arriba. O sea, siempre mirando en picar a la persona. Era como la visión de Dios, digamos. El que siempre uno sabe, pero te están observando de arriba. Entonces, de ahí empezaron a nacer un montón de personajes que no tenían, digamos, no eran reconocibles, sino que eran figuras, sombras. Trabajé mucho la sombra, trabajé mucho el individuo sin tener reconocimiento, de decir, no, este es tal persona. No eran retratos, digamos. Ya, Eran como más siluetas, bien, figuras. claro, más O sea, anónimos. Claro, como- más anónimo. Algo buscando como de la identidad, pero sacando la identidad un poco. Claro, como más trabajando con los efectos, con lo que era la sombra, lo que era Sombras y perspectivas. como decían, y que eran perspectiva, picadas. claro. Y de ahí fueron naciendo
grabados que inclusive hay uno por ahí que sale en la foto que es un grito, que es un bloque que sale la pura boca. Y también eran cosas que me las traje yo y las tenía guardadas. Y de ahí hice este último trabajo que fueron estos que vieron hace poco tengo una serie de puros cartones. ¿Ya? Donde empecé a sacar y en base a las cajas. ¿Ya? Trabajaba, les ponía o le quitaba, o si no los dejaba tal cual, pero iba sumando cartones para ir formando figuras y darle significado. Frágil, usarlo hacia arriba, las direcciones, las flechas, los códigos de barra. También darle un significado al código de barra, no solamente para identificar el producto, sino que para identificar a la persona. Era como que yo... Claro, a eso iba también a consultar. ¿Por qué el rollo del código de barra? Como por el tema identitario, de... Pasa que... mira, el otro día me reía, a lo mejor va a interpretar a lo que quiero llegar. Salía 3 monos sabios. ¿Tú sabes lo que son los monos sabios? Que sí, no hablan, no que miro, no ven, no escucho. Sí. Los buditas. Los buditas, ¿cierto? Hay budita, hay monos. Sí. Son los monos, los típicos que se ven así. Sí. Entonces dijeron, ahora hay el cuarto. Dijeron, el cuarto mono sabio. ¿Ya? ¿Y cuál es? Es una persona que tiene un celular en la mano. Porque el que tiene el celular no escucha, no mira a su alrededor. Sintetiza todo. Entonces, eso me pasó a mí con el código barra. O sea, darle el uso de que nosotros nos transformamos en número o en código. Entonces, de repente... Como seriados. Para identificarte ya no basta tu nombre, sino que hay que leer o leer ¿cuánto se llama este otro? El QR. El QR. Claro, que es QR más utilizado ahora. También, claro, se está usando. Entonces, tú te transformas en un QR, pues de repente dices, mira, yo tengo el QR y ahí sale todo mi historial o mi currículum. Realmente, sí. Entonces, darle ese significado a estos signos. Ir más allá de que es una cuestión para el producto o para la venta, sino que pasa a ser parte de la persona. Y muchos de los signos, símbolos en tu trabajo. Claro. Sí, bueno, las huellas que tenemos también son como símbolos. También, claro. Sí. O claro, identitarios. Únicos, Claro. Pero de alguna manera son parte tuya, no es una cosa. No, pues no es algo, claro, una extensión. Una extensión, claro. El celular ya es como parte de uno y una también, extensión. Claro, pero por eso me dio risa porque calzaba tan bien que reunía los tres monos sabios. El cuarto mono sabio. Claro, el cuarto mono sabio. Súper. Renato, vamos a escuchar la segunda canción que nos sugeriste hoy para acompañar musicalmente esta transmisión de Radio Chalaca. Vamos a escuchar la selección de Diabladas de la banda internacional Runaucas. Volvemos en un ratito. Radio Chalaca, la radio del Ruco.
Radio Chalaca, la radio del Ruco. Estamos de vuelta después de escuchar la segunda canción recomendada hoy por nuestro invitado Renato Calderón, y pasaba la banda internacional Runaucas con la selección de Diabladas. Renato, ¿por qué esta canción? Cuéntanos. ¿Nos adelantabas algo de un alumno y todo hace un ratito? Claro, Nicolás, Nico. Uh-huh. Y pasa que él fue estudiante en la escuela artística en grabado, muy buen grabador, muy buen chico, lo tuve de chiquitito, recomendado por la mamá. Y después ahora ya, no sé si seguirá tocando en Runauca, no lo he visto ahora último tiempo, pero él tocaba percusión en la banda. Y lo que conversábamos antes de que es un grupo que se está siempre renovando, o sea, hay gente que sale y otra gente que entra y hay mucha juventud. Cambio generacional permanente. Claro, y además que, como estoy viendo en La Tirana, tiene que ver con las Diabladas y ese grupo siempre está presente. Así que eso me llamó la atención como para sacarlo a la palestra, digamos. Súper, una muy buena recomendación. Runaucas es un muy buen exponente de toda la música y todos los bronces locales que son tan llamativos de esta región también. Renato, otro tema que nos estaba quedando ahí por abordar es todo lo que ha hecho en los talleres de grabado acá, y nos comentabas antes de empezar que habías estado trabajando en el taller Estación como un espacio formativo para tantos artistas acá. Si nos puedes contar de eso. Bueno, Virginia Dávalo presentó un proyecto de hacer este lugar de trabajo, y se adjudicó el trabajo comunitario, pero además ganó una compra de una prensa. Entonces, todo en base a proyectos, y de ahí empezamos, y ahí me llamaron para que yo les enseñara las técnicas del grabado. Y de ahí salieron bastante grabadores, digamos, que inclusive hemos puesto en conjunto con ellos. Para el terremoto hicimos un trabajo también que se llama 8.2. Como los grados del terremoto, claro, que tuvimos. Y eso también y además tuvimos una exposición donde nos tocó también un terremoto exponiendo. Tan particular acá de claro, la tierra. Entonces ahí hay antecedentes bien interesantes porque se han permanecido en el tiempo ellos. Y eso y de ahí nace también la Carolina Lazo, también sale de ese taller. Y la hija de la Virginia, que también está la Susana Arévalo, que también es bastante creativa. Así que ahí en ese aspecto estoy bien contento porque de alguna manera ha dejado una huellita. Claro, o sea, continuando con todo lo que tiene que ver el transmitir estos conocimientos en espacios de formación, en poder destacar y poder transmitir estas distintas técnicas es una forma de trascender también en el arte. Y dar a conocer lo que es el grabado, porque no se conoce mucho, a pesar de ser uno de los más antiguos, no. Y tiene que ver también con el libro, con la impresión del libro. Los libros se hacían con tipos móviles. Claro. Y era una gráfica. ¿Por qué crees tú que no es tan conocido el grabado? ¿A qué se deberá eso? Porque sí que no sabría. Deben ser muchas aristas, quizás muchas cosas que pasa eso. Claro, como que la gente más, como que la pintura es como siempre se habla de la pintura o de la escultura. Como que se relaciona mucho, es como la idea preconcebida del arte. Exacto, la pintura. Claro. Y además que existe un asunto de que el arte antiguamente era la Bellas Artes. La Bellas Artes era solamente como la escultura, la pintura y lo demás no contaban. No contaba, era como artesanal lo demás.
Claro. Era catalogado. No estaba a la misma altura, no estaba en la al misma mismo altura, nivel. Claro. Renato, y para la gente que nos está escuchando, que puede estar súper interesada en conocer más de tu obra, imaginándose todo lo que nos has estado relatando hoy, ¿cómo pueden acceder o encontrar tu trabajo? ¿Hay alguna plataforma o algún lugar donde puedan consultar? Mira, en este momento no, lo único que tengo yo es el Rincón Huachaca, que está en tres cosas mías. Pero yo quería destacar una cosa importante que está pasando acá en el museo. ¿Ya? Que es el que hayan rescatado una prensa de grabado. ¿Ya? Y eso va a permitir, digamos, de que muchos artistas visuales y grabadores puedan usar esta prensa y dar a conocer lo que es el grabado. Claro. Y entonces sería otro taller más que pudiera otro espacio para poder formar. Y quizás a veces eso es lo que dificulta, porque hay que tener un espacio, una prensa, o sea, no es como... Hay que tener material, tinta, rodillo... harta los materiales que hay que tener, insumo, o sea, no son tan los insumos, no es tan fácil. Y además que el trabajo, ese es un detalle que me gustaría a mí redondear, que el grabado es comunitario, es asociable, no es como la pintura que es individualista. Acá uno intercambia, es un trabajo colectivo. Igualmente podemos sugerirle a la gente que nos está escuchando que puede googlear tu nombre y ahí van a encontrar distintos archivos, tanto como notas de prensa, videos, registros audiovisuales de todo el trabajo que ha hecho durante todos estos años y que ha aportado tanto a la cultura y al grabado local. Renato, ya estamos llegando al final del programa. ¿Quisieras decir algo, alguna palabra al cierre antes de despedirnos de nuestros auditores? Nada, que un tiempo cuando compramos la prensa en la escuela, yo le puse como título que el grabado es nuestro norte. El grabado es nuestro norte. Qué buena frase. Claro, y eso siempre se me ha quedado grabado, así como que nuestro norte es el grabado. Nuestro norte, y funciona de las dos maneras. Nuestro norte es el grabado es nuestro norte, como una premisa así. Exacto. Toda esa frase se desarticula y se arman unas nuevas frases que... Completamente. Súper lindo. Gracias por la conversación, Renato. Muy interesante conocer tu trabajo. Y un placer estar acá conociendo más del mundo del grabado. Esperamos también que nuestros auditores hayan podido acercarse más también a todo lo que es esta técnica y poder masificarla más también. Estamos transmitiendo desde el Museo Regional de Iquique. Mi nombre es Suyin Lai. Me acompaña Gaby Musato en el cierre de este programa y despedimos la transmisión de Radio Chalaca de hoy con nuestro invitado Renato Calderón. Muchas gracias, Renato. Gracias a ustedes. Nos encontramos en una próxima transmisión. Chao. Alegra tu vida las 24 horas escuchando Radio Chalaca, conversaciones para imaginar. Muy bueno, yo soy iquiqueña, pero primera vez que vengo. Así que muy bueno, venimos en familia. Y aparte, la vibra. Aquí termina otro capítulo de Radio Chalaca, la radio del Ruco.